Voy a honrar la puntualidad de nuestras primeras invitadas para esta primera entrevista, ya siendo las 8:15 de la noche. Recibimos y saludo, le damos la bienvenida a la arquitecta Natalia Feldman, nuevamente. Esta semana ya estuve charlando con ella. Y también recibo a Eugenia Turdó, las arquitectas de Lowy Lab. Buenas noches, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias, Tati, por la invitación, y Fabi. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bien. Un gusto recibirte, Eugenia y Natalia. Preguntarte todo bien, una formalidad, porque ya estuvimos hace un par de días y bueno, en realidad me parece que la nota aplicaba más a Mundo Construcción que a Mundo Emprendedor, pero bueno, no voy a meter en internas con mi amigo y mi socio Hernán Bobrowski. Así que bueno, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, Eugenia, ¿vos rosarina también? Se podría decir. Sí, viví la mayoría de mi vida acá, pero no nací acá. Ok, como nosotros, como Fabián y como yo. ¿Viniste a estudiar arquitectura y ya te quedaste? No, vine a los 3 años. Ah, viniste de chica. Sí. Bueno, vine arquitectura de chica. en la UNR como Natalia. Exacto, sí. Bien. ¿Y te recibiste? Me recibí en el 2017, hace 5 años. Ah, bien. Bueno, no te voy a preguntar la edad. No te voy a, ni te voy a preguntar la edad, no te la voy a preguntar. Si te recibiste en 2017, no te voy a preguntar la edad. Y Nati siempre se ríe. Sí, me dijo el lunes que trabaja gente muy joven con ella. Más joven que ella, lo cual ya es un montón. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Bueno, yo trabajaba en el IMAE, en el Laboratorio de Sustentabilidad con el doctor Piacentini, como contaba la semana pasada. Un genio. Me tenés que contactar, porque le quiero hacer una nota porque sé que es un crack y estaría buenísimo que nos rompa la cabeza hablando de todo lo que sabe. Tuve relaciones con el IMAE, con su director, con Jorge Adué. Y bueno, es una nota que tenemos pendiente, así que después te voy a pedir el contacto para poder invitarlo. Súper, es un genio. Y así siempre es agradable escucharlo. Lo vamos a invitar. Bueno, vos trabajabas ahí yo en el IMAE. en el IMAE, que es el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil. Que tiene un taller en lo que es la Siberia. O al menos yo vi que fui, conocí, había un taller, estaban los ingenieros laburando ahí. Y había un pequeño laboratorio de sustentabilidad, eficiencia energética, cambio climático. Ajá. Y Eugenia vino recomendada como pasante. Bien. Sí, o sea que era más joven todavía. Hice una inscripción ahí en mis últimos 2 años de la facultad. Ok. Euge siempre te tiró, te llamó, siempre fuiste por el lado de la ecología, lo ambiental, la sustentabilidad, o bueno, fue un poco azaroso. Y una vez que fui avanzando un poco más en la carrera, ya en los últimos, te diría, 2 años, quinto, sexto, ahí empecé a profundizar, el interés. Bueno, empecé la inscripción en el laboratorio y creo que ese fue el punto de inflexión en donde dije, yo quiero hacer esto. Bueno, ahí te picó el bichito. Exacto, y la conocí a Nati, una genia. Sí. Siempre dije, me encantaría trabajar con ella y bueno, acá estamos. ¿Y cuándo fue? Creo que Natalia ya lo contó. ¿Cuándo fue que, dijeron, creo que laburó para un proyecto? Ella empezó a laburar en el estudio cuando yo estaba terminando el edificio Sustenta, que contaba la experiencia la otra vez. Sí. Entré, me ayudó a hacer toda la revisión del edificio. Ajá. Y después se quedó laburando en el estudio. Y bueno, el estudio Feldman se llamaba, empezó en el 2011. ¿Era tu estudio? Era mi estudio, junto con Ariel Ibarra, que ya éramos socios. Y cuando empezó la pandemia, ahí tanto Euge como Fernanda estaban trabajando conmigo, les ofrecimos, Ariel y yo, que se asocian. Okay. Y así fue. Bien. Ahí formamos Lowy Lab. Ok. Bueno, y Lowy Lab, o sea, nace ahí, nace en plena pandemia y o sea, ¿cómo fue un poco la iniciativa o la intención o el propósito, si se quiere? En realidad nosotros ya veníamos laburando en todo lo que fuera proyecto y ejecución de arquitectura sustentable. Ajá. En el periodo de pandemia, cuando largamos esto, era un .com, digamos, suponíamos que íbamos a trabajar para el exterior. Todos los que estamos integrando el estudio hacemos cálculos de eficiencia energética de distintos software, cada uno se especializa en distintos software y pensamos que podíamos exportar el servicio. Pero muy rápidamente después empezamos a laburar de vuelta para Rosario, para la región. Entiendo que quizás pensaron que como venían medias adelantadas con el tema, no iba a haber mercado en Rosario como para poder hacer lo que ustedes querían hacer.
Es que en realidad era un momento donde había poco laburo. Cuando empezó la pandemia, viste, todo se frenó y no sabíamos qué iba a suceder en ese momento. Entonces fue como una propuesta. Ya veníamos pensando en ofrecer servicios de BIM, digamos. Si querés, Eugenia te lo puede explicar mejor que yo. Sí. Digamos, pero era como sumarle todo lo que fuera certificación de arquitectura sustentable internacional, todos los cálculos correspondientes, y bueno, en realidad pasó por ahí, pero duró poco, digamos, es como que enseguida volvimos al trabajo. Sí, enseguida se retomó, digamos, la actividad acá en Rosario, y bueno, por suerte empezó una rueda que hasta el día de hoy sigue. Que no paró, buenísimo. Bueno, hoy, ¿cuándo arrancaron entonces con la UILAB? Hace 2 años. 2010. Bien, y hoy, 2010, perdón, 2020. ¿Y hoy cómo está compuesto el estudio? En estos 2 años, ¿cómo ha transcurrido en cuanto a los recursos y el personal? Bueno, el estudio está compuesto, como decía Nati, somos 4 socios, Nati, Ariel, Fernanda y Bien. yo. Y bueno, después tuvimos por ahí distintos pasantes a lo largo de estos 2 años. Bien. Tenemos nuestro fiel acompañante, que es Martín Hernando Arena, que es estudiante de la facultad. Sí. Ya terminó lo que es el cursado y bueno, está acá acompañándonos y ayudándonos un poco en todo el proceso. Y hoy en día también está Pilar Copaitich, que también es estudiante ya a punto de recibirse. Ambos muy comprometidos también con la temática, interesados en incluso los distintos, ya verás que el estudio, si bien se especializa en la sustentabilidad, tiene como muchos ángulos abiertos y bueno, me das pie con esa respuesta a preguntarle cómo lo definirían al estudio y si sienten que tienen un valor agregado, un valor diferencial, justamente porque no todos los estudios ofrecen los servicios que ofrecen ustedes, pero bueno. Supongo que el estudio debe ser mucho más que hacer arquitectura sustentable, ¿no? Nosotros creemos que tenemos 3 pilares. Uno es la sustentabilidad, como la primera bandera que llevamos. Lo otro es innovación y diseño. Bien. Tratamos de combinar las 3. Okay. Todo lo que trabajamos, tratamos de darle una vuelta de triple impacto. Siempre buscamos lo que sea beneficio económico, social y ambiental. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con economía circular, que ustedes estaban charlando, está vinculado a la temática. Sí, muy bueno. Y también creo que uno de los principales pilares, por eso también a raíz del nombre de Lowy Lab, la última parte es del laboratorio. Bien. Porque nosotros le damos una impronta más técnica con cálculos y verificación de lo que nosotros proponemos también en el diseño, que creo que es algo que nos distingue por ahí. Va. Bien, se entiende. Bueno, ¿cómo aplican la sustentabilidad en proyectos de distintas escalas? Y la realidad es que se puede aplicar para cualquier escala. Obviamente cambia un poco en los parámetros o los límites. Por ejemplo, desde diciembre de 2020 hasta creo que septiembre más o menos del año pasado estuvimos trabajando en un proyecto de remodelación de unas oficinas en la Torre Nordlink para RWS Moravia, en donde, por ejemplo, en este caso había ciertas limitaciones. Al ser un edificio construido en la envolvente había muchas cosas que no se podían tocar o modificar, claro, sí. Que es lo que a uno quizás primero se le viene a la mente cuando habla de sustentabilidad, mejorar la envolvente, mejorar, no sé, el aire acondicionado, por ejemplo, es uno que ya existe, que no se puede modificar. Claro, entonces la eficiencia de los equipos, pero sin embargo le buscamos una vuelta para poder aplicar esa sustentabilidad a través de los materiales que utilizamos, a través de la gestión de los residuos. Hizo mucha gestión de residuos en esa obra también. Claro, porque entiendo que la diferencia es, una cosa es un proyecto de cero, que ya puede cranearse con políticas de sustentabilidad, y otra cosa es tener que intervenir un edificio o una estructura, un inmueble que ya fue preconcebido y no se puede tocar todo, ¿no? Exacto, pero fíjate que ahí mismo también pensábamos en triple impacto, entonces teníamos que hacer una evaluación de a quién donaba cada material que tenía que salir de la obra, digamos, qué compras hacían, si era compra local, si era compra a gente con interés social, digamos, hasta en me río porque ya le hice una nota a Natalia y creo que eso obedece a su obsesión por el tema de, bueno, obviamente la sustentabilidad y que todo nada, la economía circular, ¿no? Que nada se desperdicie, que todo sirva, que aprovechar todo al máximo y demás.
con todo un impacto obviamente ambiental. Bueno, ¿cómo es esto de edificios de consumo energético neto nulo? Bueno, eso es una certificación de la Unión Europea, ya está vigente a partir del 2020 y tiene una política, digamos, de bajar el consumo de energía de edificios. Para el 2030, digamos, cada país de la Unión Europea va como tomando un horizonte de cuánto ser más eficiente en el consumo de energía de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente sanitaria. Bien. En ese sentido, nosotros de todas las certificaciones que estudiamos, a mí me gusta mucho en particular y fue lo que más pregoné en el estudio, tiene que ver con que los edificios, primero y principalmente, consuman poca energía. Ajá. No basta suponer que uno va a tener una planta de paneles solares o de eólica y con eso ya va a suplir todo lo que sucede en el planeta. Digamos, lo que necesitas es que cada vez se consuma menos energía. Claro. No solo que la energía la puedas generar ahí quizás con fuentes propias, como puede ser un sistema de paneles, sino que además sea de bajo consumo. Exacto, porque las dos cosas. Si no, tampoco tiene mucho sentido, digamos. Acordate que la energía solar todavía es muy cara en Argentina, entonces por lo menos tratar de hacer la eficiencia en lo que es el consumo de energía de los edificios es bastante económico dentro de todo. Okay. Entonces, en promedio anual lo que tiende este tipo de edificio, este tipo de certificación, es que lo que vos estás consumiendo lo puedas abastecer de paneles solares. ¿Está? En ese sentido, nosotros trabajamos primero en lo que es el diseño bioclimático, que el edificio esté bien posicionado frente al clima. Después trabajamos en mejorar la aislación térmica de paredes, pisos, techos y vidrios. Y después trabajamos en lo que son equipos y sistemas, que sería, por ejemplo, que sean aire acondicionado eficiente, iluminación eficiente, un poco por ese sentido. Y recién ahí incorporar energías renovables, tanto lo que es solar térmica, como podría ser agua caliente solar, y solar fotovoltaica como generación de energía. Ok. Bueno, el trabajo del edificio de oficinas ARCOM, ¿digo bien? Sí. Bueno, ARCOM es una empresa rosarina que se dedica principalmente a grupos de electrógenos, también tiene parte de energía solar dentro de lo que hacen de venta y de instalación. Y nos llaman para hacer sus oficinas con esta forma de laburo, digamos, que sean tendientes a net cero. O sea, net cero es cuando vos llegás al equilibrio entre lo que producís de energía y lo que consumís. Okay. Y para eso, bueno, estuvo muy bueno el desafío. Iba a ser lo primero en Rosario que pudiera ser así. ¿Iba a ser o va a ser? Ya es. Ya es, ok. Estamos hablando del 2016. Ok. Ya está construido, terminado, funcionando y, digamos, en secuencia tendrían que ir agregándole más paneles solares, pero ya abastecen mucha de la energía. O sea que usted labura en el primer proyecto net cero de Rosario. Exacto. En realidad es tendiente a net cero. O sea, a medida que vayan incorporando más energías renovables va a ser cero. Perfecto. Pero en principio lo van a ir bajando a cero. Exacto. Muy bueno. Bueno, y el proyecto para Vial Santa Fe, autopista de carbono neutral, la verdad que para mí toda una sorpresa. Me parece que estoy en otro país. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo una autopista puede ser carbono neutral? Bueno, estuvo bueno, el laburo fue con Almerix también, con Sofía, que vos me entrevistaste. Le mandamos un saludo a Sofía, estuvo el jueves pasado. Que es una consultora, o sea, no es un estudio de arquitectura, sino que es una consultora ambiental. Hacen cálculos de emisiones de dióxido de carbono. Ahí vamos. Y bueno, y junto con Pachamama, que es Joaquín Garibay, que hace la parte de energías renovables. Ajá. Entonces, los tres nos vinieron a consultar de Vial Santa Fe cómo se hacía una autopista sustentable. Y le dijimos, mira, sustentable no va a ser una autopista. Claro. Pero sí puede ser carbono neutral. Y sí puede compensar de alguna manera, puede ser más eficiente y puede compensar lo que emite de cambio climático, digamos, con energías renovables. De dióxido de carbono. Exacto. Y bueno, fue muy copado el laburo, trabajamos en equipo. Almerix hizo el cálculo como el escenario de lo que estaba de emisiones. Ajá. Y nosotros hicimos un análisis de todos los puestos de cada estación, viste que tiene como unas casitas. ¿De qué autopista estamos hablando? Santa Fe. Rosario Santa Fe. Sí. Ya tenían un programa que habían traído de Italia, que era para hacer inteligente la autopista. Ajá. Y si fuera tan inteligente no sería autopista, diría el chiste, ¿no? Sería como divertido.
Y bueno, nada, entonces le hicimos un análisis de cuánto consumía cada casita, y son varias casitas a lo largo de toda la ruta, y cómo podía mejorar la eficiencia en costo-beneficio, y bueno, cómo tender a bajar las emisiones en lo que es envolvente. Bien, ¿y se pudo hacer? El proyecto quedó y después cambió la gestión, pero para nosotros fue buenísimo. Sí, bueno, qué pena. Bueno, cuestiones que obedecen a la política del país. Bueno, ¿en qué consistió la modificación del edificio PH de San Lorenzo? Bueno, eso es recopado para contar también, porque es un edificio existente de 1980, cerca de 1980, que el proyecto lo hizo ADUE, justamente, en la ejecución, Jorge Adue, del IMAE, y bueno, me llama en un momento el administrador del consorcio diciéndome que quería hacer sustentable el edificio. Y digo, ¿qué? ¿Un edificio nuevo? ¿Vamos a hacer un edificio? No, vivo acá, te lo voy a mostrar. Bueno, yo había hecho una maestría, cursaba la maestría en rehabilitación ecoeficiente de edificios, entonces como no solamente había estudiado cómo hacer un edificio nuevo sustentable, sino cómo hacer un edificio existente sustentable. Claro, reconvertirlo. Y bueno, hicimos todo un análisis de la radiación que recibía, de cómo se movía el viento por la zona. ¿Estamos hablando de un edificio por calle San Lorenzo o un edificio en la localidad de San Lorenzo? No, un edificio por calle San Lorenzo. ¿A qué altura está? Y Ovidio de Lagos. Acá cerca. Y bueno, qué lindo desafío. Y recopado porque bueno, hicimos el proyecto analizando justo en ese edificio. ¿Y se coparon los propietarios quienes tenían inmuebles ahí? Sí, estaban todos recopados. Aprobaron el anteproyecto y el proyecto. Ahora está a la espera de ejecución. Qué bien. Pero bueno, la idea era que justo en ese edificio se podía construir un piso más. Entonces analizar con los propietarios, hacer un fideicomiso y construir 2 monoambientes en una de las torres, y con la plata que ganaran de esos monoambientes hacer la inversión en toda la mejora. Ahí los convencieron. Y hacer una terraza adelante con paneles solares, con agricultura urbana, con una parrilla, con un... Claro. Ahora entiendo por qué se coparon. Sí, eso fue lo que los convenció. Ahora entiendo. Y estuvo bueno el hecho de que estuviera DUE, porque él había hecho el cálculo del edificio y le preguntábamos, nuestro ingeniero le preguntó si podíamos hacer una terraza jardín. Y nos dice, no, se cae la losa de la terraza. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en rehabilitación. Claro. Tenemos que hacer una estructura que apoyara sobre las columnas perimetrales y hacer agricultura urbana. Pero bueno, también son desafíos, fíjate que son desafíos bastante extraños para arquitectos. O sea. Totalmente. Bueno, hablemos un poco, hace un rato decías, la energía solar todavía es cara en Argentina, pero bueno, hablemos un poco de costos y de los beneficios de la innovación, Se ha acelerado el paradigma del avance. Lo que hoy se consigue en un año, tiempo atrás se conseguía en 10, o más atrás teníamos que esperar 50 años para evolucionar en alguna industria. Creo que la vacuna del COVID reconfirma un poco esto, ¿no? de lo que ha impactado la ciencia y la tecnología. Bueno, y con ello algunas situaciones vanguardistas. Pero bueno, es un país que no puede acceder quizás como otros a los materiales, no es un país que tenga la importación tan abierta. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es una inversión? ¿Hasta dónde se puede capitalizar eso que se invierte? ¿Y cuán accesible es hoy para poder implementarse todo esto que estamos hablando? Que no hay duda de que es todo muy beneficioso y que es necesario para el planeta, pero quizás no todo el mundo puede afrontarlo. Como vos decías, la producción de paneles solares cambió mucho en los últimos años y está en constante actualización todo el tiempo. Lo que siempre le decimos también a los clientes es que no es algo que tengan que hacer todo junto y todo ya. Bien. Si uno lo piensa, quizás como decía Nati antes, en el caso de ERCOM, la cantidad de paneles solares que uno necesita para llegar a un edificio de energía neta cero, por ahí son muchos paneles y la inversión termina siendo algo grande. ¿Se puede hacer en fases o en etapas? Se puede ir haciendo en fases o en etapas y empezar con un solo panel y poniendo un gran inversor para no tener que estar cambiándolo más adelante, que es el equipo, que convierte la energía, y después ir agregando. Obviamente hay clientes que están súper convencidos también por una cuestión de ideología y dicen sí, vamos a hacerlo, y otros por ahí que lo ven del lado económico
hoy en día no sé si es una inversión tan rentable a corto plazo, pero en un plazo medio sí se puede recuperar la inversión con el consumo energético que, digamos, que uno se va a ahorrar en la factura de luz a fin de mes, digamos. Sin dudas. Bueno, geotermia. ¿Qué es la geotermia? La geotermia es un sistema de aire acondicionado que una vez que se instala es gratuito prácticamente. Consta de, en principio lo que estamos haciendo en Rosario, bueno, en Roldán precisamente, es enterrar unos tubos, tienen un ingreso de aire, se fuerza ese aire a través de unos tubos enterrados. Ajá. Y luego ese aire sale a una temperatura más cerca a la promedio anual. En Rosario la temperatura promedio anual oscila entre los 17 y 18 grados. Ajá. Entonces, en verano vas a tener una temperatura, te puede bajar tranquilamente 8 grados la temperatura exterior cuando la ingresas a tu casa. Bien. Es simplemente unos tubos con ventiladores y filtros que fuerzan aire y entra. Bueno, y ahora uno de nuestros clientes nos pidió hacer este sistema de aire acondicionado. Ajá. Y estamos fascinados, tanto él como nosotros. Ya habíamos hecho una experiencia en Entre Ríos desde el laboratorio, en una casa aislada de la red, y la casa en diciembre le bajaba 8 grados. O sea, imagínate, afuera hace 32 grados, 8 grados menos dentro de tu casa, está súper confortable. Bien. Y lo propio en invierno, digamos. Ok, ¿y el consumo cómo es? El ventilador. O sea, consume un ventilador, nada que ver con lo que es el consumo de un aire acondicionado. No, claro. Es muchísimo menor. Obviamente también este tipo de sistemas de climatización requieren un acompañamiento en la tecnología constructiva. Bien, ¿y el sistema es cómo es el sistema? ¿Es un sistema en este caso es caro, es relativamente pagable? No, en este caso fueron ladrillos de hormigón celular curado en autoclave, que es algo completamente común. Ajá. Pero nosotros pedimos que sea de mayor espesor para que llegue a una mejor tramitancia térmica. Bien, digamos que el sistema, o sea, es absolutamente... sí, se puede hacer, tranquilamente. Es algo... baja tecnología. Completamente normal. Baja tecnología, bajo costo y bueno, menor consumo. Digamos, cierra por todos lados la ecuación. Está buenísimo, hay que tener el espacio en el terreno para hacerlo también. Ajá. Pero bueno, en este caso, nosotros tenemos esta clase de clientes que les gusta experimentar. ¿Qué es? ¿Para casas? Puede ser para una empresa? En principio, en un edificio no aplica. En realidad, en edificios aplica, pero se usa otro tipo de ingeniería. O sea, en vez de ser caños enterrados, claro. Son sondas, digamos, depende de la zona también. Sí. Pero es más practicable quizás en una casa de fin de semana, en una casa que tenga un terreno. Para una casa chica es mucho más fácil que para un edificio. Se puede hacer para un edificio, pero necesitas como más superficie de tratamiento del aire, más ventilador. O sea, se puede hacer. Claro, necesitas más superficie. Se puede hacer en vez de en horizontal, en profundidad, digamos. Pero siempre es más fácil hacerlo en horizontal y no con tanta profundidad. Acá, por ejemplo, estamos llegando entre 2 y 3 metros de profundidad. Sí. Ajá. Y la verdad que estaría bueno que después vean las fotos de lo que es, porque está increíble. Sí, las fotos y bueno, cuando esté en funcionamiento, a probarlo. Todos los sensores. Bueno, hablemos de estas certificaciones de arquitectura sustentable. Hablabas de Europa, pero bueno, a nivel local. A nivel local tenemos en Rosario la ordenanza de eficiencia energética, que es obligatoria para todo permiso nuevo de obra de mayor de 300 metros de dependencia en adelante. Eso tiene una exigencia de aislación térmica en paredes, pisos, techos y vidrios y una protección de ventana de la radiación según la orientación. Eso es, Rosario es pionero y la exigencia hay que cumplirla, digamos, porque no te dan el final de obra, sino básicamente. Buenísimo. Sí. Está bueno, digo, está bueno y está vigente del 2013 hasta acá, o sea que ya hace varios años. Buenísimo. Que se viene dando. Bien. A nivel nacional, el etiquetado de vivienda es como el etiquetado de los electrodomésticos que van de la A a la G. Sí. Y bueno, donde A es más eficiente y G menos eficiente, y califica las viviendas según el consumo de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente sanitaria. Bien. Eso está en vigencia, pero entra, digamos, o sea, es como que existe ya la certificación, sí. Nosotras dos somos etiquetadoras, pero entraría en vigencia en el 2028 en la provincia de Santa Fe. Eso lo que va a hacer, falta bastante, pero a futuro la idea es que entre el etiquetado dentro de la escritura traslativa.
Entonces cuando vos vendés tu casa o querés alquilar tu casa, la etiqueta también te va a valorizar. Perfecto. La idea de eso es que el mercado también se vaya ayornando a estas cuestiones y Totalmente. que la gente... Que no sea lo mismo de que una casa tenga la etiqueta A que tenga la G. Claro, entonces que la gente misma lo empiece a pedir y lo empiece a valorar. En este momento es voluntario, no es como el otro que es obligatorio, es voluntario y es solo en vivienda, por ahora. Bien. Pero es muy interesante. Y después a nivel internacional hay más de 400 certificaciones. Digamos, hay un montón de certificaciones. Nosotros trabajamos en algunas más de origen inglesa o de Estados Unidos o esta europea que nos gusta mucho, digamos. Y en realidad acá las más populares en Rosario son la LEED y la EDGE. Acá hay varios edificios ya certificados LEED, como el edificio de la Segunda, por ejemplo. Sí, eso les iba a preguntar. Bueno, el edificio de la Segunda lo conocí ahora hace un mes, me pareció impresionante. Ustedes ahí hicieron un servicio de asesoría. Nosotros ya fue hace muchos años, en el 2013-14, llama a la Segunda, yo estaba en el laboratorio del IMAE y le llama a los chicos del laboratorio de la UTN y los chicos del laboratorio nos invitan a participar en el proyecto para la Segunda. Primero nos pidieron un manual de arquitectura bioclimática y de certificaciones y en base a eso salieron a licitar el proyecto, los ganó Estudio Más a la ejecución del proyecto y nosotros estuvimos los primeros meses asesorándolos, haciéndole todos los cálculos bioclimáticos para que el edificio consumiera menos energía per se. Ellos después fueron por una certificación LEED con los asesores LEED de Buenos Aires. Pero nosotros hicimos un montón de cálculos de iluminación natural, de ingreso de radiación, de consumo de energía, de viento, de energías renovables. O sea, la verdad que participar estuvo buenísimo. Muy bueno. Bueno, ¿y qué están haciendo ahora para el nuevo Hilton? El Hilton nos llama Argenway, la desarrolladora, para asesorarlos en todo lo que es sustentabilidad, para la torre del edificio y las viviendas, todo el espacio. En principio tenemos que hacer todos los cálculos bioclimáticos y de eficiencia energética, de iluminación artificial eficiente y hacer un checklist. Digamos, ellos no van a certificar, no va por una certificación en sí. Nosotros le proponemos de las distintas certificaciones internacionales qué puntos tomar en lo que es energía, materiales, en calidad de aire, en biodiversidad, digamos, distintos puntos. Y en base a eso, digamos, vamos a hacer un manual de buenas prácticas para que lleven adelante tanto en la ejecución como en el uso. Muy bueno. Está bueno. Bueno, algo más que no les haya preguntado y que quieran compartir con nuestra teleaudiencia. Bueno, en este momento también ejecutamos casas. Llegamos a un nivel de detalle o de necesidad de detalle para que sea eficiente la casa que decidimos ponernos a ejecutar nosotros con nuestra gente, digamos. Al final eran los requisitos, esta obsesión de que sea todo de una manera... De tener el control. De tener el control de la eficiencia, terminamos haciendo casa. Y de toda la cadena constructiva, digamos. No es fácil controlarlo por ahí cuando hay cosas que a uno lo exceden y la realidad es que para garantizar lo que nosotros calculamos y lo que nosotros hacemos, necesitamos que las cosas se hagan como estaban proyectadas. Igual siempre... durante el proceso de obra lo que estaba cambia porque no se consigue el material o hay y bueno, recalculamos y repensamos y revemos y estamos en constante búsqueda también de cómo mejorar día a día y facilitar también esas soluciones constructivas o esos detalles para que sean también más simples de ejecutar. O sea, el nivel de proyecto llega, digamos, al detalle uno en uno. Está todo modelado en 3D ya antes de empezar, todo calculado. Somos muy obsesivos. Sí. Todos somos obsesivos en el estudio. Está bueno porque no, si se lo decía yo que iba a quedar mal. Sí, es un requisito para... A confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, nada, a ver, o sea, entiendo que no hay otra manera de entender la arquitectura sustentable si no es aplicando lo que hay que aplicar para que sea sustentable. O sea, no es lo mismo que sea así, o sea, la cosa, o las haces bien
o no las haces. Si las vas a hacer mal, no estarían en Low Will Up. Así es. Así que bueno, se entendió. Aparte de la segunda nota que hago con Natalia. Ya, en realidad es la tercera. Es como que la conozco, es verdad, es la tercera. Claro. Es la tercera. Pero en la primera no hablamos de esto. Bueno, la verdad que las felicito. Mira, se llenó de arquitectas la radio. Se llenó de arquitectas. La verdad que las felicito, es una nota distinta. Está buenísimo que haya estudios como el de ustedes, que bueno, la gente joven derrame esta cultura de que el planeta hay que cuidarlos en todo momento y haciendo todo lo que lo puede llegar a impactar. No es ni más ni menos que la vivienda, así que felicitarlas y hagan extensivo obviamente al resto del equipo y a los socios y las socias, que no los pudimos recibir a todos. Renovaremos la invitación para la próxima. Muchas gracias, Euge, un gusto conocerte. Igualmente, gracias a vos por la invitación. Bueno, son las 9:45. Pali, nos vamos a la primera pausa después de lo que fue la charla con las arquitectas Eugenia Turdó y Natalia Feldman. Gracias, amigo.